¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Estamos nuevamente en el predio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el Jardín Botánico Lucien Haumann, desde donde le hice la invitación para participar en este curso. En esta primera parte vamos a hablar del cambio climático global y sus consecuencias sobre todos los aspectos de la vida y la economía, desde la agricultura, la industria, la navegación, etc. Tenemos que empezar aclarando que cuando se habla de cambio climático global, en realidad se tendría que hablar de toda una serie de procesos, ¿verdad? Los cambios en el viento, los hielos flotantes, la misma cobertura vegetal de la superficie terrestre, la lluvia, etc. Pero por ciertas causas que responden a intereses políticos, el tema se focaliza en un solo aspecto, que es el calentamiento global, que es uno de los aspectos, muy importante por cierto, pero no el único. Lo estamos viendo aquí en esta diapositiva. Fíjense que aquí hay una escala de tiempo abajo que va de 1850 hasta el presente, 2023-24, y a la izquierda tienen una escala de temperatura con un cero. Ese cero sería la temperatura de equilibrio del planeta. Para el total del planeta son 15 grados. Naturalmente en el polo sur son menos 85 y en el Ecuador son 25, pero toma el cero. Fíjense que de 1850 hasta hace relativamente poco, predominaron unas barritas azules que apuntan hacia abajo, que han sido años fríos, tremendos, con grandes fracasos de cosechas, hambrunas, una cantidad de destrucción. Y a partir de 1980 más o menos, empiezan a notarse barras rojas cada vez más crecientes, que este es el llamado calentamiento global, porque 40 años después de empezado, ¿en qué estamos? En que estamos casi 1 grado por encima de lo normal. ¿Por qué representa esto intereses políticos? Veamos la siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo el crecimiento del dióxido de carbono atmosférico, ¿verdad? ¿A qué se le atribuye este proceso? A que estamos quemando combustibles fósiles para obtener energía. Entonces, cuando quemamos petróleo, ¿qué producimos? Agua y dióxido de carbono que va a la atmósfera. Gas, agua y dióxido de carbono que va a la atmósfera. No es que la atmósfera antes no tuviera dióxido de carbono, pero si nos ponemos antes de la revolución industrial, que fue hace 300 años, eran 280 partes por millón. Hoy son 420 partes por millón. No todo esto es de origen antrópico, es decir, hecho por el hombre, pero se lo exagera porque detrás de esto está el tema de los combustibles fósiles. Y fíjense que donde hay petróleo o gas hay algún tipo de conflicto. Medio Oriente, donde están las primeras reservas de petróleo del mundo, en guerra constantemente, ustedes lo tienen en el diario, la intervención hoy mismo de Israel en la Franja de Gaza, Venezuela en una crisis tremenda, y así todo el mundo donde hay energía, uranio, que también es energía, en África, guerras, donde hay energía hay algún tipo de guerra. Inclusive en Argentina, por suerte, no hay una guerra civil, pero tenemos, desde que apareció el gas de vaca muerta, tenemos una serie de controversias locales, ¿verdad? Entonces, por eso se pone el foco tanto en este asunto del dióxido de carbono, ¿verdad? Pero vamos a ver una cosita, realmente es la primera vez que aumenta la temperatura en el planeta. Todo lo que ha pasado es antrópico. Aquí tenemos la tercera diapositiva de este bloque, que son los cambios de temperatura en el planeta en varias escalas, ¿verdad? La escala total, que es la escala geológica, parte de 500 millones de años atrás hasta prácticamente ahora, ¿verdad? Si ustedes ven los valores que están más a la izquierda suya del dibujo, que son hace 500 millones de años, que están en tonos de rojo y amarillo, se ve que había momentos que había 14, 15 grados más que lo que ahora consideramos normal. Los dinosaurios vivieron en una época muy cálida, se murieron cuando bajó la temperatura, ¿verdad? Y así, si seguimos los últimos 100 millones de años, el planeta se fue enfriando, calentándose y enfriando, pero los últimos años se nota que hay un enfriamiento aquí, que es cuando entramos en la escala humana. El ser humano
Fósiles hay hace 2 millones de años. Si tomamos la escala humana, fíjense que estamos viviendo los seres humanos en un periodo frío, en que la temperatura sube un poquito por encima de ese cero, que son 15 grados de promedio, baja mucho en los glaciares, vuelve a subir, vuelve a bajar, ¿verdad? Esa sería la escala humana, ¿verdad? La escala histórica, que son los últimos, pongamos, histórica y prehistórica, los últimos 10.000 años, corresponden a un tremendo glacial y a este interglacial, que es lo que ustedes tienen más a la derecha, ¿verdad? Que es un interglacial, es decir, un periodo cálido muy prolongado en comparación con los demás, en lo que está subiendo naturalmente la temperatura y el dióxido de carbono. Y si llegamos a la escala que es industrial, los últimos 300 años, ¿verdad? Desde que empezó la revolución industrial, sí tenemos una acción del hombre muy notable que se manifiesta en todos los aspectos, no solo en la emisión de dióxido de carbono, en el cambio de la cobertura terrestre, el sobreuso de los recursos hídricos y una cantidad de cosas que vamos a ver a continuación. Pero ¿con qué idea nos quedamos acá? A lo largo de la historia del planeta, la temperatura ha cambiado tremendamente, no ha desaparecido la vida, ha habido más o menos vida, en general hay más vida en los periodos cálidos que en los periodos fríos, pero no es que se va a acabar la vida sobre el planeta, como nos están diciendo, porque suba la temperatura. Hay un gran margen en ese sentido. Vamos ahora a continuar la charla. Estuvimos diciendo que el dióxido de carbono no es lo único, ¿verdad? Y que hay otros factores que producen cambio climático. Vamos a hablar de 3, son un montón. El primero es el calentamiento urbano, por eso les conté que la edificación fue rodeando a la facultad. Ahora estamos rodeados de edificios, no tanto, no es un barrio alto, pero nos cambió el clima, ¿verdad? Con la isla de calor de la ciudad. En 1967 helaba aquí mismo adentro de la Facultad de Agronomía, ahora hace como 15 años que no hiela. Este invierno, que fue muy frío, volvió a helar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese hay un calentamiento que está dentro de la ciudad, que lo vemos en esta diapositiva, que corresponde a un día de verano en Madrid, nada menos, que es una ciudad que se calienta mucho en verano. Ahí ustedes tienen de izquierda a derecha distintos tipos de edificación, desde el ambiente rural a la izquierda de ustedes, la city con los grandes edificios en el medio y de vuelta el ambiente rural. Y ustedes van viendo que hay una escala de temperatura y una línea que sube y baja, que es la temperatura. En el ambiente rural van a tener ese día de verano 29 grados. Ya cuando entran a una urbanización de los alrededores de la ciudad, sube un poco la temperatura, estamos empezando a llegar a los 30. Sobre la ciudad, en la city, 33 grados, con respecto a los 29 que hace afuera. Fíjense que el calentamiento urbano es 4 veces más grande que el calentamiento global. En una ciudad hay 4 o 5 grados más que en el entorno. El calentamiento global, todo él es 1 grado. Y fíjense una cosa, ¿dónde están los termómetros con que medimos la temperatura y decimos que está aumentando la temperatura del planeta? En las ciudades. Aquí mismo en la Facultad de Agronomía está el Observatorio Central Buenos Aires. ¿Se imaginan lo que era hace 60 años, cuando esto era prácticamente el campo? Ahora que está rodeado de edificios, los termómetros marcan más, y no porque se haya calentado el planeta, porque estamos adentro de la ciudad. Si de la city seguimos yendo hacia el campo, entramos un parque urbano, eso es muy importante. Aquí el jardín botánico siempre está un poco más fresco que el entorno, porque la vegetación evapora y la evaporación consume energía, la vegetación refleja gran parte de la energía, el verde es lo que no absorbe. Así que fíjense qué importancia que tiene el calentamiento urbano en todo. Estamos en el siglo urbano, ya más de la mitad de la gente vive en las ciudades y estamos armando unos tremendos focos de calor urbano. Por eso la gente se está yendo a los barrios chacra, a los barrios privados en los alrededores. Eso lo hacemos los ricos. Ahora les voy a mostrar lo que hacen los pobres. Fíjense, aquí tienen un mapa de África.
con los tipos de vegetación. En el norte de África está el desierto del Sahara, un arenal de esos, ¿verdad? Después dice Sahel, es una franja finita de color. Eso es la zona semiárida, pero está tremendamente poblada, ¿verdad? Esa zona decuplicó la población. Los países de esa franja de Sahel, que son Senegal, donde está Dakar, Malí, Níger, Nigeria, la República Ecuatorial Africana, pasaron de 2 millones de habitantes en 1950 a 20, 25 hoy día. Esto gracias a la ayuda médica, pero como a la ayuda médica no se le sumó una ayuda en desarrollo, esos países tienen la misma economía que hace 50 años. Y ahora, fíjense, una diapositiva que sigue, que estamos mostrando. En la parte de arriba está amarillo, es el Sahara que viene avanzando hacia el sur. Abajo ustedes ven un pasto muy ralo con un montón de cabras que se lo están comiendo ese pasto. Porque también, ¿qué pasó? En 1950, por ejemplo, Níger tenía 1 millón de cabras y 2 millones de habitantes. Hoy tiene 20 millones de habitantes, 5 millones de cabras. Entonces, muy pronto ese pastito va a ser arena. Se lo va a estar comiendo el Sahara. También, ¿qué pasa? Si uno ve ahora la gente, ¿sabe lo que está haciendo esta gente en la siguiente diapositiva? Está leñando. ¿Qué es leñar? Eso pasa en Argentina también. Al atardecer vamos a sacar leña del monte para cocinar o calentarnos en las noches frías. Fíjense la señora que viene con 5 niños, ¿verdad? La explosión demográfica tremenda, en un paisaje destruido. Lo que ustedes ven es el lecho de un río que ya no tiene agua, una vaca muerta en primer plano, un matorral que cada vez tiene menos vegetación. ¿Y esto qué está provocando? Que año por medio el polvo del Sahara, traído por los vientos alisios que vienen desde el África hacia América, traiga polvo del Sahara a México, Centroamérica, llega hasta Venezuela, a veces llega hasta la Argentina el polvo del Sahara. Esa tremenda degradación de la naturaleza, que unida también a ese avance demográfico tremendo, hace que lo que le queda a mucha gente es pagar una fortuna para que los lleven en una camioneta, todos metidos en la caja de la camioneta chica, no una gran camioneta, hasta la costa del Mediterráneo, a ver si pueden ir a España. Que se está manifestando en los brotes contra los extranjeros que hay en todos esos países, ¿verdad? En Inglaterra hay problemas de ataque a personas extranjeras, en París hace rato, ¿verdad? Y también de los extranjeros hacia los parisienses. O sea que fíjense qué importante es el manejo de la población, de la cobertura vegetal, porque eso desde el punto de vista climático, ¿qué pasa? En verano eso se calienta terriblemente. Genera una masa de aire cálido, seco, con polvo que llega a Francia, Italia, produce una canícula cada vez peor. Las personas mayores morimos como moscas porque nos ataca las cuestiones cardíacas sobre todo, ¿verdad? En invierno eso se enfría, manda el siroco, que es un viento que viene de África hacia Italia, inunda a la bella ciudad de Venecia, cada vez se inunda más Venecia. Fíjense lo que es el tema de la explosión demográfica, la erosión, lo que está causando, ¿verdad? Frente a esto, no vamos a decir que no tiene importancia la emisión de dióxido de carbono, pero es muy secundaria. Y ahora vamos a hablar de algo que sucede en todo el mundo, pero tenemos un ejemplo muy cercano, que es el abuso de los recursos hídricos, ¿verdad? En esta diapositiva ustedes ven un mapa en que se destaca el Pantanal. Esto queda en la frontera común entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Es el mayor humedal del mundo, de más o menos del tamaño de Austria. Aquí vemos una foto directamente del Pantanal, en que se destaca su estructura. Es toda una gran área de lagunas con cerros cubiertos de vegetación selvática, una reserva de biosfera tremenda, ¿verdad? Está sobre el curso superior del río Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando se construye la hidrovía, este pantanal se draga para que puedan pasar las barcazas, que lo estamos viendo en esta tercera diapositiva que tiene un mapa de la hidrovía. Ahí donde dice Puerto Cáceres,
en la parte más norte, más superior de la diapositiva, está el comienzo de la hidrovía del Paraguay. Ahí se cargan las barcazas con soja brasileña, ¿verdad? Y pasan a través ahora del Pantanal, que está dragado, y llegan hasta Asunción. Por Asunción siguen hasta el Paraná, por el Paraná van al puerto de Rosario a cargar los barcos grandes, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esto? Cuando se dragó el Pantanal, no se previó construir represas o esclusas que conservaran la capacidad de regulación. ¿Porque qué hacía el Pantanal? Cuando llovía mucho, el Pantanal acumulaba agua, y cuando no llovía le iba alargando de a poquito, regulaba el Paraguay. Ahora el Paraguay está tan desregulado que cuando hay muchas lluvias en la parte norte de su cuenca, se inunda, casi hay peligro de que se inunde los barrios bajos de Asunción, ¿verdad? Y cuando no hay agua, baja tanto el nivel del Paraguay que se puede pasar en camioneta desde Argentina hasta Asunción sin necesidad de usar un ferry o un puente. Fíjense cómo ha cambiado esto, cómo destruye un recurso natural que es muy útil, que hay que usarlo en forma virtuosa, es decir, había que haber tenido en cuenta cuando se hizo el dragado de construir represas con esclusas que hicieran el mismo papel que antes hacía el humedal. No se hizo, tampoco se hizo en el Paraná con las represas de Itaipú y Yacyretá, ni en el Uruguay con la represa de Salto Grande. De manera que tenemos los ríos fuera de régimen en este momento, con crecidas fenomenales cuando llueve mucho, bajantes fenomenales cuando no llueve. Fíjese entonces qué importantes son estas otras formas de acción antrópica que, prestándole atención nada más que al dióxido de carbono, las descuidamos totalmente y son muy importantes. Y ahora, fíjense que en los bloques anteriores estuvimos hablando de la acción antrópica, ¿verdad? Dijimos, bueno, no es solo la emisión de dióxido de carbono, están estas otras cosas, pero ¿y la naturaleza? ¿Está haciendo algo la naturaleza? Me parece que la naturaleza ya no actuara, pero no es así. Justamente ha comenzado a actuar, ha habido un cambio en una fase de un ciclo natural de larga duración, que es la oscilación antártica, que tuvo una fase buena, casi un óptimo climático de 1976, más o menos 2006, que lo vemos aquí. ¿Qué es la oscilación antártica? Alrededor del polo sur, que está centrado aquí en esta diapositiva, giran vientos a gran velocidad, gran velocidad, gran velocidad. Son los famosos vientos del oeste o vientos polares. En la fase positiva, que es la que vemos acá, que como les digo duró 30 años, los vientos polares estaban muy fuertes, pero contraídos hacia el polo. El vórtice polar estaba sobre el polo. No siempre, porque ustedes ven ahí el frente polar, que es el línea azul con indentaciones, que más o menos una vez por semana hace una excursión hacia el continente y da el ciclo de cambio del tiempo. Tenemos 2 días de viento norte que traen calor y humedad, salta el frente polar, hace llover, 1 día o 2 de lluvias, 2 días de fresco, vuelven los vientos del trópico a traer humedad y calor. Eso es lo óptimo. 30 años tuvimos de eso, que sumados a la innovación tecnológica fue el gran salto productivo de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ni hablemos, ¿verdad? Pero en la naturaleza las cosas siempre están cambiando. La naturaleza es eterna, pero sus ciclos tienen fases positivas y negativas. Y ahora vemos otra diapositiva que dice fase negativa de la oscilación antártica. ¿Qué estamos viendo ahí? Que se expandió el vórtice polar. Ahora está sobre Sudamérica, prácticamente sobre la Patagonia. Entonces, ¿qué pasa acá? Es el mismo ciclo, pero cuando quieren venir los vientos del trópico y traer humedad, no pueden entrar bien porque está expandido el vórtice polar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos teniendo menos lluvia, sobre todo en el centro del área agrícola argentina. Está habiendo inviernos más fríos porque el vórtice polar está todo el invierno sobre Argentina, sobre todo como este invierno de 2024 que estamos atravesando, gélido. Y también en el verano, ¿qué pasa?
ese área seca que se genera sobre el norte de Argentina y Brasil, porque no puede entrar bien la lluvia, se calienta tórridamente. Entonces tenemos menos lluvias, inviernos gélidos, veranos tórridos. Esto empezó en 2007. Posiblemente también dure 30, 40 años. ¿Qué quiere decir? Que hasta 2040 más o menos vamos a estar en esta fase negativa de la oscilación antártica. ¿Qué ha cambiado todo? Vamos a ver un aspecto de esto, que es la cantidad de lluvia a lo largo de un año climático, que es la tercera diapositiva de este bloquecito. Aquí ustedes ven 3 mapas de izquierda a derecha, iguales, es Sudamérica. Los colores con que están pintados los 3 mapas representan la lluvia de abril de un año a marzo del otro. Por eso no dije año calendario, sino año climático. Va de un abril a un marzo, ¿verdad? Porque sigue un ciclo natural. Para leer los gráficos es fácil. Miren, todo lo que es celeste azul es más de 1000 milímetros en este ciclo anual, hasta 2500 en el azul oscuro. Lo que es verde claro y verde oscuro es lluvias moderadas entre 500 y 1000 milímetros. Lo que es naranja ya es semiárido, lo que es rojo es desierto. Ustedes ven que hay toda una distribución de lluvias. Vamos a ver cómo cambió. Fíjense la imagen de la izquierda, es la fase positiva. Este es 1991-2006, ¿verdad? Los últimos años de la fase positiva. Fíjense la zona 1, que es Venezuela, Colombia, norte de Sudamérica. Tenía colores de azul, verde, algún amarillito. Fíjense el mapa del medio, que es el pasado reciente, 2007 hasta 2023, hasta el año pasado. ¿Ven cómo los colores se hicieron menos azules, menos verdes, empieza a aparecer un naranjita? Y fíjense la proyección a 2024-40, cuando estemos en el pleno de la fase negativa, cómo aparece un naranja. Eso es la cuenca del Orinoco. ¿Se dan cuenta que se está desarrollando un área seca en la cuenca del Orinoco? Parte por la fase negativa de la oscilación antártica, en este caso de la ártica, porque es en el hemisferio norte. Parte por el abuso de los recursos naturales, ¿verdad? Hay algo de desertificación, o por lo menos se ha arrasado parte de la selva amazónica, se ha abusado de los recursos hídricos y tenemos esto. Vamos a la zona 2, que es la Amazonia, el núcleo lluvioso de Sudamérica. En la fase positiva, en el óptimo, teníamos una manchón azul de 2500 milímetros al año, tremendo. Ya en el pasado reciente, el mapa del medio disminuyó. La proyección a futuro es que disminuya más. Es como que se restringe el área de la selva amazónica. Aparte del ciclo natural está el abuso, el rasado de los bosques, el abuso de los recursos naturales. Y fíjense el futuro próximo, 2024-40, también como disminuye más. Vamos ahora al nordeste brasileño, la zona 3. Esta es una zona semiárida. El Sertão brasileño, el Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Fíjense que ya, aún en la fase positiva, había un naranjita ahí. En el pasado reciente el mapa del medio aumentó y a futuro aumenta más. Ahora vámonos zona 4, que es oeste de Paraguay, Bolivia, norte argentino. Si ustedes van viendo los mapas de izquierda a derecha de ustedes, van viendo cómo disminuye la lluvia. La zona 5, que es el planalto brasileño, una zona productora de soja y maíz, sobre la Santa Catarina en Brasil y Misiones de Argentina y el este del Paraguay. También se ve cómo va disminuyendo la lluvia. Finalmente, la zona 6, que es la región pampeana argentina, ahí también ustedes van viendo cómo a medida que pasan del primer periodo al pasado reciente, al futuro cercano, va disminuyendo la lluvia. Entonces aquí se junta una causa natural importante, un cambio de fase, con factores antrópicos. Tendríamos que decir que la tecnología ha mitigado mucho estos cambios negativos. Seguimos produciendo, pero el incremento productivo ya no es el que tuvimos en la década del 90. Y con la baja de los mercados, esto nos quita bastante rentabilidad, ¿verdad? Estamos abusando de los recursos,
tenemos que tener conciencia que se están juntando no solo los abusos humanos, un cambio de fase natural al que tenemos que hacer frente con cambios en el planteo productivo, innovaciones tecnológicas. Tiene arreglos si comprendemos que tenemos que enfrentar el problema. Los dejo con este pensamiento. Bueno, acá estamos nuevamente con un enorme ejemplar de eucaliptus de fondo. Hemos cambiado el ángulo, estamos mirando para el otro lado que en el bloquecito anterior. Y este enorme eucaliptus me va a dar el pie para seguir con lo que estamos explicando. Ustedes ven un árbol enorme, ¿verdad? Que parece hermoso. Si lo miran bien, tiene evidentes signos de envejecimiento, porque los árboles no son eternos. Lo que puede durar muchos miles o cientos de miles de años es el bosque, no los individuos que lo forman. Es como la humanidad, ¿verdad? Se va renovando la población. Y acá tenemos ya una arboleda un poco caduca en la Facultad de Agronomía, porque ¿qué ha pasado? Todos estos árboles se plantaron, los plantó el doctor Lucien Haumann, el fundador del Jardín Botánico, en la década del 20. Ya están viejitos los árboles. Aquí en un ambiente humano que lo regula el ser humano, ¿qué tendríamos que haber hecho? Y si tienen 90 años, hace 40 años haber plantado otros árboles y ahora ir cortando estos árboles caducos para tener siempre una arboleda joven, ¿verdad? Y ya tendríamos que estar plantando la tercera generación de árboles. ¿Y cómo lo hace la naturaleza? Se renuevan los árboles. Los eucaliptus son originarios de Australia. ¿Cómo se renuevan los árboles en Australia? Bueno, estos árboles se renuevan por incendio. Fíjense, el incendio no es tan malo como nos lo plantean. ¿Y cuándo son los incendios? ¿Cuándo predominan? En las fases negativas de la oscilación antártica. ¿Por qué? Pues baja la lluvia, hay condiciones para que se produzcan incendios naturales, un rayo, la fermentación, una cantidad de cosas pueden iniciar un incendio, renuevan. Por eso el eucaliptus tira las semillas y cuando ese rodal que se incendió fue fertilizado por las cenizas, llueve y surgen los nuevos renovales de los árboles, ¿verdad? Si no se los come la cabra como en el África. Es el mecanismo natural. Por eso desde que se activaron tanto el Polo Norte como el Polo Sur hace unos años, ustedes empezaron a escuchar de incendios. Estos últimos años se ha incendiado constantemente la provincia de Corrientes, las serranías cordobesas, en todas partes del mundo, en Norteamérica, tremendos incendios, hasta en Europa, no hablemos del África. Por eso la Organización Meteorológica está constantemente monitoreando las nubes de polvo, que puede ser la erosión del Sahara o los incendios de bosques. ¿De acuerdo? Estamos en la era de los incendios de vuelta. Y lo que nos queda, la vuelta de tuerca que nos queda para entender esto es la variabilidad. ¿Por qué es cambio la oscilación antártica? Porque estamos 30 años arriba, 40, 50 abajo, 30, 40 arriba, cambia muy despacio. Pero ustedes vieron que también hay una oscilación más rápida, un año lluvioso, 2 años secos, 3 años más o menos, un año lluvioso, 3, 4 años secos. ¿Por qué más secos que húmedos? Porque estamos en la fase negativa. ¿Y qué es lo que provoca este serrucho así? Bueno, muchas cosas, pero la principal es el fenómeno del Niño, oscilación del sur, que tiene 3 fases. La fase cálida, que es el Niño, la neutral, que es el neutral, y la fría, que es la Niña. Acá en este mapamundi que estamos viendo es un año del Niño. Esto es la Navidad del año pasado, que es cuando el niño alcanza su máximo, por eso se llama el Niño, por el nacimiento del niño Jesús. Fíjense que sobre el Pacífico ecuatorial, al lado del país que se llama Ecuador, hay toda una zona de aguas pintadas en el marrón rojizo. Esas aguas están más calientes que lo normal. Esa es la señal del Niño. ¿Por qué están más calientes que lo normal? Porque los vientos alisios que soplan sobre el Ecuador se debilitan. Entonces, ¿qué pasaría si estuviera en su valor normal? Y no estaría esa franja caliente porque los vientos alisios empujarían el agua caliente hacia el Asia y chuparían el agua fría que viene del polo a lo largo de la costa chilena. Es el Niño.
Fíjense ahora esta nueva diapositiva, la señal en la lluvia del niño. Da un montón de señales, pero veamos en la lluvia. Todas esas zonas pintadas de marrón rojizo es sequía. Y como no era que el niño producía lluvia sobre lo normal, no, en realidad como los vientos alisios están débiles, produce sequía en toda la franja ecuatorial, la India, Sudáfrica, norte de Sudamérica, una cantidad de lugares que le produce sequía el niño. Hay dos áreas que le produce lluvia sobre lo normal. Una es Norteamérica. El cinturón maicero, el sur norteamericano, llueve más que lo normal en el niño. Otra es la región pampeana sudamericana, o sea, sur de Brasil, Uruguay, región pampeana argentina, este de Paraguay. Ahí llueve más. Son años que toda la franja ecuatorial tiene fracasos, bajas de producción de arroz, de palma aceitera. Hay hambre en los países que están ahí, en el Sahel, por ejemplo, son los peores años. Nosotros producimos más. Chicago baja porque responde a la producción norteamericana. Así que a la Argentina siempre le pasa eso, lo mismo que Uruguay. Cuando produce más le baja el precio. Vamos ahora a la Niña, el siguiente mapa mundi. Donde antes estaba caliente, ahora está frío. Es el agua fría pintada de celeste, un par de grados bajo lo normal. ¿Por qué? Porque los alisios están muy fuertes, llevan el agua caliente hacia el Asia, se chupan la corriente de Humboldt fría desde el polo. Veamos la señal en la lluvia. Fíjense en este mapa, toda la franja ecuatorial tiene lluvia sobre lo normal. Se inunda la India, se inunda Australia, ¿verdad? Les hace llover más. ¿Dónde hay sequía? Norteamérica, región pampeana de Sudamérica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Producimos menos, pero Chicago sube. Se compensa. Este ciclo, el niño o la niña, fíjense que se suma al tema de los incendios. Porque, ¿qué ocurre? En toda la franja ecuatorial, que el niño produce sequía, ¿qué es lo que ocurre? Al bajar la precipitación y aumentar la temperatura, incendios. Y nosotros, el sudeste sudamericano y el cinturón maicero argentino, digamos la región pampeana sudamericana y el cinturón maicero norteamericano y toda el área boscosa norteamericana, ¿cuándo tiene los incendios? En la Niña. Pero ¿qué pasa? Se han exacerbado estos incendios. Y además, ¿qué ha ocurrido? Al pasar a la fase negativa de la oscilación antártica, fíjense las interacciones, cambió la proporción de las fases. Si nos ponemos, ahora vemos la tercera diapositiva de este bloque, si nos ponemos en el óptimo, 1990-2006, tuvimos 30% de años con la Niña, 30% de años con neutral y 40% el niño. Era el reinado del niño. El pasado reciente, 2007-2023, subió la Niña, 40% de la Niña, 30% de neutral, 30% del niño. Ya entramos en el dominio de la Niña. ¿Y qué esperamos en los próximos años, 2024-40? La mitad de los años la Niña, 30% neutral, 30% el niño. Esto es bueno para todo el cinturón ecuatorial, que le llueve más, pero es un desafío para Estados Unidos y para nosotros, sobre todo la región pampeana del este sudamericano, o sea, sur de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay. Fíjense cómo nos cambia todo esto. Y entonces, ¿qué conclusiones generales podríamos sacar de todo lo que dijimos? Todo lo que contó el profesor Sierra. ¿Está anunciando una catástrofe mundial? Y si no hacemos nada, sí, no inmediata. Pero si seguimos abusando y no prestamos atención a los cambios, vamos a tener una catástrofe mundial. Pero al mismo tiempo estamos planteando una oportunidad de adaptarnos, a hacer nuevos desarrollos tecnológicos, cambiar los planteos productivos, prestar atención a las áreas del mundo que necesitan desarrollo, naturar las áreas urbanas para que no sigan calentándose las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
El mensaje que yo intento transmitirles con esto, estamos frente a una oportunidad, pero la tenemos que aprovechar, porque si no estamos frente a la inminencia de una catástrofe. Bueno, los dejo con este mensaje para que lo pensemos y los invito a que me escuchen la siguiente conferencia, que va a ser cómo viene la campaña 2024-25. Ustedes ya son especialistas. Estamos en la fase negativa, con toda una serie de problemas de abuso de recursos naturales en el mundo. ¿Qué vendrá? ¿El niño, la niña? ¿A quién le irá bien, a quién le irá mal? Los dejo con el interrogante y los invito a la próxima conferencia.